18, versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Vamos a terminar este capítulo, mi hermano. Es cortito y después comenzaremos ya con el capítulo 19, pero esto se va a empezar a poner buenísimo, mi hermano. ¿Por qué? Porque Pablo está a punto de comenzar su tercer viaje misionero. Ya lo tienen, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Dice el versículo 24, tiene Reina Valera como subtítulo: Apolos predica en Éfeso. Esto está tremendo, mi hermano. Dice así en el nombre de Jesús, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mis hermanos, gracias. Vamos a meditar en su palabra. ¿Te acuerdas qué es lo que había estado pasando, mi hermano? ¿Te sabías que había un procónsul que pues lo quisieron como engañar para que él tomara acciones contra Pablo? Pero sin embargo no se dejó engañar, sino que fue muy obvia la manera en la que él pues ahora sí que pudo notar, pudo discernir que lo único que querían era hacerle pues daño a Pablo. Entonces, realmente Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Realmente Dios tiene el control de todo aquello que nosotros podamos enfrentar. Las cosas no pasan nada más porque sí, sino porque Dios tiene un plan, el cual tiene un propósito a su vez usando nuestras vidas. Y si no sabemos cuál es ese propósito, pues entonces vamos a decirle al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito para conmigo en esta preciosa tarde-noche? ¿Cuál es el propósito para conmigo en esta situación que estoy enfrentando? Pueden estar pasando miles de circunstancias, mi hermano, algunas provocadas como consecuencia de tus actos, y algunas pueden ser, tal vez, a lo mejor ataque del enemigo, alguna prueba que el enemigo esté poniendo para desanimarnos, qué sé yo, mi hermano. La única manera de saberlo es estudiando su Escritura. La única manera de saber cuál es el propósito de nuestras vidas es estudiando la Escritura. Entonces, dice aquí que pues como siempre, Pablo llegaba a la sinagoga y ¿qué hacía? Predicar el Evangelio. Realmente, hermano, es como que triste. Estuve viendo algunos videos en las redes. Y es muy triste, mis hermanos, ver cómo las iglesias tienen por predicadores buenos a ciertos personajes. Y te puedo mencionar a varios. Y yo sé que cuando a los pentecostales le tocas a uno, como Guille Ávila, entonces pegan el brinco. ¡Ay, cómo puedes hablar así del siervo! Pero en verdad, mi hermano, hay muchos que están puestos como por buenos predicadores, pero la pregunta es: ¿qué es lo que ellos predican? ¿En realidad son buenos predicadores? ¿En realidad predican la palabra de Dios? Entonces yo me he dado cuenta, mi hermano, que en estos días, no en todas, no hay que generalizar, pero sí hablamos de casi la mayoría de las iglesias, y muchas de las iglesias, si tú escuchas lo que están predicando y a lo que la gente está aplaudiendo, todos son puras experiencias. En estos tiempos las experiencias se cuentan tanto porque es lo más fácil. Es difícil estudiar la Escritura, puede ser complicado entender la Escritura, pero tenemos al Espíritu Santo. Entonces, en estos días lo más fácil, tu testimonios, experiencias. Y nosotros ahora en la Escritura nos ha, ahora sí que dicho por no sé cuál décima vez, nos ha dicho ya tantas veces que cuando salgamos a predicar, prediquemos el Evangelio. Los apóstoles predicaban el Evangelio. Entonces es muy importante, mis hermanos, notar cómo si nosotros vamos a YouTube y ponemos la prédica de X hermano, de X predicador, muchos de ellos está basado solamente en experiencias. A la gente, a los cristianos de hoy le gustan las experiencias. Entre más místico, espeluznante, inclusive raye en la brujería, raye en el esoterismo, a ellos les encanta. Y más como les dices que Dios, porque suena poderoso, como Dios obró con el hermano, entonces se piensa que contigo va a obrar de la misma manera, y a veces no va a obrar de la misma manera.
Muchas veces contigo va a ser diferente. Tal vez recibas más, tal vez recibas menos. Tal vez ni siquiera puedas estar en una situación de la misma índole, de la misma área. Pero es lo que le gusta a los cristianos de estos tiempos, escuchar puros testimonios. Muchos de ellos andan buscando puros testimonios. Muchos de ellos no te hablan otra cosa más que puros testimonios, puras experiencias. Que a mí me pasó esto, y que Chucky me jaló las patas, pero que vino un ángel y lo vi cómo estaba resplandeciente, y tantísimas cosas. Pero háblales del Cristo sangriento. Háblales del sacrificio de Cristo, y eso no lo aceptan. Háblales de experiencias que se te apareció. Contaba un pastor que un día estaba en una campaña y que los que les querían pegar, y que él solamente bastó que lo hiciera así y que todos se fueron para atrás. Eso le encanta al cristiano de estos tiempos. Le encanta escuchar y de que no, y que Dios esto, el puro Dios me respaldó, Dios me dijo. Y no se dan cuenta que lo que están diciendo es que solamente Dios es contigo, los demás no. Chusma, chusma, los demás, es exclusivo de ti. No, mi hermano, tengamos cuidado con el uso de Dios me dijo, Dios esto, Dios lo otro conmigo. Usemos los términos bíblicos, ¿verdad? Eso sería mucho más correcto y es más poderoso. Y nos libramos de caer en que todo es yo. Cuando tú hablas de tu testimonio, tú no te das cuenta, pero cuando alguien cuenta un testimonio, pocas veces es de que, hermanos, miren, me pasó esto, lo otro, glorifico a Cristo por esto. Y pocas veces hacen eso. Todos siempre, sin darse cuenta, se empiezan a echar las flores. Que porque oré mucho, que porque ayuné mucho, que porque Dios me quiere más que ustedes chusma, chusma, ustedes no los quieren, se portan mal, yo me porto bien. Y no se dan cuenta que cuando, hasta para contar un testimonio, hay que saber contar el testimonio. Porque luego la espuma se hace grande y contamos todo, menos lo que es importante. O sea que si nosotros vamos a quitar todo lo que nos sirve, de un testimonio de 15 minutos hacemos un testimonio de 3 minutos, pero poderoso. Entonces eso realmente sí. ¿Por qué menciono eso? Porque es importante. Porque Pablo, Bernabé, Silas, Marcos y todos los apóstoles, cuando iban a predicar, no contaban ese tipo de experiencias. Por ejemplo, Pablo había tenido una experiencia con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y por qué no se ve que Pablo esté cuente y cuente? No, ¿qué cuenta? Lo mismo. ¿A qué fue mandado Pablo? A predicar el evangelio. Pablo tenía muy claro que él fue mandado, fue escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Aún así tenía que también predicárselo a los judíos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estás llamado tú? Y ahí es donde vamos a empezar a ver. Nada más a venir a la iglesia, no estás llamado a predicar el evangelio. Estás llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Poderoso es el Señor Jesucristo. Entonces, ahí podemos ver, mis hermanos, ¿por qué? Porque nota cuántos personajes ya hemos mencionado entre apóstoles y muchos que se convirtieron. Y no se convirtieron, es que yo me convertí por el testimonio de Pablo. Ay, es que yo me convertí por el testimonio. No, todos se convirtieron una vez habiendo recibido la buena nueva de que Cristo murió por ellos. Todos se convirtieron por eso. Por eso es que no hay registro alguno de uno que se convirtió genuinamente y sigue alejado. Para todos, en realidad, solamente fueron poquitos los que desertaron. Y Pablo y los apóstoles los mencionan. ¿Te acuerdas de Marcos? Marcos no quiso caminar bien con... No sabemos, como decíamos, desconocemos, la Biblia no registra el por qué, qué fue lo que pasó, pero tuvieron una discusión Pablo y ¿quién? Bernabé, por su sobrino Marcos. Marcos abandonó la obra y a Pablo no le pareció, entonces ahí se empiezan a dividir las opiniones. Más adelante, Pablo mencionará a algunos que abandonaron, desertaron el evangelio. Entonces, pero si nosotros vemos todas las familias que aceptaron a Cristo, no lo aceptaron porque les ofrecieron bendiciones. Nunca les dijeron si quieres recibir a Cristo en tu corazón. Nunca les dijeron que hace esta oración de fe. Nunca les dijeron que ya creyeron, aunque nunca se volvieron a pasar a la iglesia.
Todos los que fueron bautizados, todos los que creyeron, lo primero que hicieron es buscar al Señor hasta que el Señor los llamó. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se ve tanta firmeza en los siervos de antes que no se ve hoy? Tiene que ver con lo que estamos predicando. Tiene que ver con lo que estamos nosotros anunciando. ¿Qué anunciamos? ¿Las buenas nuevas de salvación o nuestras patoaventuras? Porque muchas veces el pastor aquí predica todo menos a Cristo. Lo conoces perfectamente, ya sabes cómo Cristo le buscó a su esposa, ya sabes cómo fue que brincó de aquí para allá, ya sabes cómo se hizo pastor, te conoces toda la historia de los siervos, del que está aquí, del de los que tocan, del pastor, pero no conoces a Cristo. Y eso está tremendo. ¿Por qué hago el énfasis? Vuelvo a lo mismo. Pablo en ninguna parte dice que hablar algo diferente que a Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y son pocas, son como 3 partes en las que él cuenta su testimonio. Y lo cuenta no porque no tenga que decir, no, Pablo era estudioso de las Escrituras, palabras le sobraba y palabras de sobra le daba el Espíritu Santo. ¿Pero por qué contaba? Porque tenía que. Había judíos incrédulos que lo obligaban a contarles cómo es que el que perseguía a los cristianos ahora defendía el Evangelio. La pregunta es, si yo cuento mi testimonio, ¿es algo parecido? ¿Sabes por qué yo casi no cuento de mi testimonio? Porque me da vergüenza. Lo único que hace mi testimonio es avergonzarme de mi torpeza, de lo pecaminoso, de lo rebelde, de lo torpe que fui. ¿Qué puedo testificarles, hermano? Pero ahora, si de repente uno es narco, vendió droga, cortó cabezas, violó, mató y todo, ¡ay, ya viste! Eso se les hace impresionante, pero no se les hace impresionante el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no los impresiona. Los impresiona el matón, el marihuano, el que robó, el que violó, el que hizo todos los pecados que te puedas imaginar. Eso sí los impresiona. Pero no los impresiona el sacrificio de Cristo. Y eso es triste. Pueden festejarse todos los festejos, todas las tradiciones, pero no festejan a quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hacía Pablo? Pablo lo había entendido. Pablo entendió todo lo que significaba el sacrificio de Cristo en la cruz. No estuvo con él, no estuvo ahí, no caminó con él. Después de que él murió, lo persiguió. Hasta que Cristo se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pedro, ¿por qué me desprecias? Guadalupe, ¿por qué me desprecias? ¿Por qué no quieres seguirme? ¿Por qué no quieres seguirme? Y por eso las bancas están vacías en muchas iglesias. Porque no se les predica la verdad. Se les predica lo que realmente va a alimentar su alma. Viven de emociones, viven de, ay, ¿ya viste el testimonio? Dice que se le apareció una que el hermano Pedro se enchamucó y le daba vueltas la cabeza. Ah, pero el pastor le hizo de esta manera y que le aventó las palabras mágicas y que sacó la espada del Espíritu y que de repente empezamos a contar tantas cosas que no tienen sustento bíblico, pero suena bien poderoso. Una cosa, hermano, que tenemos aquí en cada oración, y yo quiero que tú lo tengas. El que suene poderoso no quiere decir nada. Aunque suene bien poderoso, lo haya dicho quien lo haya dicho, cualquier predicador, si Cristo no lo dijo, no lo creas, no lo sigas, no lo practiques. Porque en estos días la iglesia sigue cosas porque suenan poderosas. Ay, es que a mí me funciona. No. Nosotros no hacemos ni venimos a la iglesia para ver qué nos funciona. Venimos porque Él se merece que lo alabemos. Él se merece que lo amemos porque Él nos amó primero. Por eso venimos. Todo eso, mi hermano, Pablo era bien cuidadoso de poner. Por eso no lo querían. Por eso querían encarcelarlo. Por eso le levantaban falsos. Por eso el enemigo no sabía. ¿Por qué? Tenía una fe firme. Tenía su mirada fija en la cruz del Calvario. Por eso no volteaba ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué hacía el enemigo? Levantarle falso testimonio. ¿Qué hacían los judíos? Influenciados, usados por el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo son a veces los hermanos que en vez de orar por nosotros, juntarse con nosotros, que a veces son usados por el diablo? ¡Qué vergüenza! Un cristiano sea
uno que se diga ser cristiano, sea usado por el diablo. Pero llega a pasar. Los judíos se supone que eran los poseedores de la palabra, los que conocían la palabra, pero eran usados por el diablo. ¿Para qué? Para derribar la obra del Dios que ellos decían adorar. Qué tremendo, ¿verdad? Como alguien que lo ves aquí llorando y ora una hora, ora más que tú, y de repente lo ves levantando chismes, lo ves hablando a tus espaldas, lo ves que poniendo esto y lo otro. No. Es bien clarito, hermano. Por medio del Espíritu Santo podemos nosotros discernir. Yo discierno cuando alguien me disfraza las cosas de que quiere poner esto, hacer lo otro, o que yo veo la intención del enemigo. Lo único que hago, ¿qué es? Sencillo, con unas tijeras de niño lo cortas, se acabó. Ni siquiera para qué prestarle atención. Sin embargo, a Pablo casi lo mata. De hecho, el enemigo quería matar. ¿Por qué? Porque era un fiel predicador de la palabra. ¿Qué va a pasar a los fieles predicadores? No, mejor dicho, que no nos va a pasar, que no se va a hablar de nosotros. Pero la pregunta es esa: ¿qué es lo que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿De qué me sirve que yo me sepa tantas cosas del Antiguo Testamento y me sepa al derecho y al revés cómo fue configurado el lugar santo, santísimo y el atrio, si no conozco a mi Salvador? Si no conozco cómo es que Él me da la salvación. A eso fue lo que Dios nos mandó. Versículo 24. Entonces, fíjate cómo influyen las cosas y cómo vamos a ver dos tipos de personas. Pablo ya lo hemos analizado, ya lo hemos estudiado, ya hemos aprendido de él muchísimo. Fíjate este varón. Yo quisiera que de los varones de aquí, de Casa de Oración Fuente de Agua Viva, no se diga otra cosa de nosotros, sino lo que se decía de Apolos. ¿Cómo dice la Escritura? Dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Esos de Casa de Oración son elocuentes. No, las mujeres de Casa de Oración son siervas de Dios, mujeres virtuosas, estudiosas de la palabra. No, te enseñan, vas a predicarles y sales predicada. Elocuente, esta palabra siempre yo la siento y yo digo: Señor, que se diga eso de mí. No se diga que soy borracho, no se diga que soy hipócrita, no se diga que soy esto, no se diga lo otro, que se diga de mí que soy un varón poderoso en las Escrituras. ¿Qué adjetivo calificativo más elegante y más privilegiado que el se diga de ti? Que eres un varón poderoso en las Escrituras. El hermano fulano, no, pero ¿qué no es que ya se hizo aleluya? No, si la otra vez me estuvo platicando la Biblia, me la desbarata, me la desmenuza, diría el hermano Pedro. Realmente te la desarma de una manera que sabes todas las piezas y sabes cómo está constituido todo. Yo no conocía a Jesucristo de esa manera. Yo nada más lo conocía por Semana Santa, que lo pasan en la tele y tan. Yo no conocía nada más de Cristo, pero cuando Él me habla de la Escritura, algo se siente. ¿Qué? El poder de Dios, el respaldo de Dios a quienes hablan su palabra. Pero muchas veces se dice: no, pues predique su testimonio. Alguna vez tendrás que contarlo, para exaltar a Dios, pero tendrás que ser bien selecto en escoger las palabras para contar tu testimonio. Y tendrías que contarlo de manera bíblica, usando los versículos bíblicos, donde tú vas a ser avergonzado, pero Él va a ser exaltado. Pero ahora, entre más hijo del diablo fue una persona, ahora resulta que es más poderoso el testimonio. Poderoso es el testimonio de alguien que le contaron el Evangelio y no puso pelos, no titubeó, no hizo muecas de desagrado. Al instante vino a los pies de Dios. Ese es un testimonio que es digno de contar. Pero ahí ando contando yo que era marihuano, que le pegué al pastor, que le robaba a mi mamá, que hice esto, le pegaba a mi mujer, no le daba dinero a mis hijos. No, mi hermano, eso es lo único que hace es avergonzarnos. Pablo contaba para su vergüenza su testimonio. ¿Quieres ser avergonzado? Sigue hablando de tu testimonio. Pero yo mejor hablo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. ¿Qué? Muchísimas cosas con su palabra. Poderoso del Señor. Entonces,
Era un varón poderoso en las escrituras, elocuente, o sea que todo lo que él hablaba concordaba, sabía de lo que estaba hablando y era poderoso, se sabía, estudiaba las escrituras. Entonces, Apolos es un santo. ¿Sabes que nosotros, Dios nos llama sus santos? Somos los santos de Dios, somos los santos. Cuando tú ves la palabra santos, somos nosotros, los que venimos a su casa, los que ya hemos recibido al Señor y hemos cumplido con el mandamiento. El primero, ¿cuál es? Arrepentirse y bautizarse. Y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, Apolos, mi hermano, era un santo del Antiguo Testamento. Pero estamos en el Nuevo Testamento. No, me refiero a que Apolos conocía el Antiguo Testamento. Él tenía toda la escuela del Antiguo Testamento. Él todo eso se lo sabía. Y era un seguidor de Juan el Bautista. Después la escritura lo va a respaldar. Hechos 18:25, apúntalo. Dice de la siguiente manera: además había sido instruido en el camino del Señor. O sea, el versículo que sigue dice esto: y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, hermano, tras la instrucción que recibió, me estoy adelantando un poquito de lo que dice la escritura. Apolos, después de que recibió la instrucción de Aquila y de Priscila, ¿te acuerdas de ellos? Aquila y Priscila, acabamos de hablar de ellos en los versículos pasados, pero adelantándonos al versículo 26, Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. ¿Por qué hay cristianos que tienen temor de hablar el evangelio? Pueden ser dos causas, pueden ser muchas. Yo te voy a mencionar solamente dos. Una, porque se avergüenza del evangelio, y la otra es porque no estudia. ¿Qué va a hablar si no sabe? ¿Qué es lo más fácil? Les cuento mi testimonio. Cuando una persona empieza a venir con el testimonio de frente, quiere decir que no sabe la escritura, que no estudia la escritura, que no le ha puesto atención a la escritura. Digo, hablamos de predicador a predicador. Si alguien quiere me cuenta su testimonio porque no estudia la escritura. ¿Qué más fácil? Pues le cuento lo que el Espíritu me dé, entre comillas. Está tremendo esto. Entonces, Apolos era estudioso de la escritura, sabía lo que hablaba de la escritura. Entonces, dice el versículo 26, Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. ¿Por qué? Conocía la escritura. Cualquier pregunta acerca de lo que tú ya conoces, te va a ser fácil responderla. Más con la ayuda del Espíritu Santo, más con la ayuda de Dios. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, eso también es bien interesante. Fíjate que aquí hay algo bien interesantísimo. Cuando Priscila y Aquila vieron la predicación de Apolos, se dieron cuenta de algo, discernieron algo. Lo llamaron aparte, no anduvieron interrumpiendo la predicación como muchos andan interrumpiendo. No andan interrumpiendo la predicación porque ¿qué piensan que sabe más o para corregir? No. Lo llamaron al final de la predicación y aparte le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Hay veces que se nos puede chispotear. El otro día no me acuerdo qué dije, se me chispoteó porque lo dije al revés. Tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero cuando yo estaba escuchando la predicación dije, híjoles, lo dije al revés. Dije un versículo que no era y cité otro, creo, no me acuerdo, pero algo pasó así. Puede haber un hermano que lo corrija, bueno, el hermano se equivocó, gloria a Dios. Pero hay veces que los hermanos están ahí, lo están recibiendo, pero a veces se empiezan a interrumpir la predicación, diciendo lo que piensan en voz alta. Habrá un día, si tú quieres un día estar aquí, échale ganas. Afírmate con el Señor, ven al Señor y un día estarás aquí predicando, hombre, mujer. Entonces, continuemos. Entonces, cuando recibió la instrucción de Aquila y de Priscila, se convirtió en un predicador cristiano eficaz. Esto es bien interesante, hermano, porque esta parte nos da a entender que hay dos tipos de predicadores. Apolos era un predicador de las Escrituras. Pero está otro, el predicador cristiano. El predicador de las Escrituras solamente te va a hablar del Antiguo Testamento. El predicador cristiano te va a hablar aparte del Antiguo Testamento, pero te va a enseñar todo esto
esto era sombra de lo que iba a venir. Todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo. Es más completo el predicador cristiano, porque ahora sí ya sabe cómo todo lo que se estaba maquinando, se estaba preparando, llegó a ser realidad y a consumarse en Cristo Jesús. Entonces, Apolos era predicador del Antiguo Testamento, por eso él llegaba a la sinagoga, no tenía miedo porque conocía. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila dijeron: le falta conocer a Cristo, le falta esto, vamos a compartírselo. Pero ¿qué pasa cuando tú le quieres contar algo al pastor o al predicador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú qué sabes, hermano? Yo tengo el instituto bíblico, yo me la sé, yo estuve estudiando, sé, lo estudio en griego, yo lo estudio profundo en hebreo. ¿Y eso qué? Es bueno, perdón, es bueno. Pero muchas veces el error de los predicadores, hay veces que los predicadores, los pastores predican, wow, dices, órale, qué enseñanzas, qué elocuencia tiene como Apolos, es poderoso las escrituras, te está hablando y te va hablando con más versículos y te los va vinculando. Wow, no, mi pastor se la sabe. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue alguien y que nos diga, que me diga: hermano, mire, le hace falta esto? Quítate, yo aquí soy el pastor, aquí yo me la sé, eso no sirve. ¿Qué es lo que muchos pastores hacen? Hay muchos que son ortodoxos. Ortodoxos quiere decir que son bien religiosos, son muy apegados a muchas cosas, pero a veces caen en el legalismo, le dan poder a cosas que no debemos dárselo, y lo que realmente debemos darle poder, como al sacrificio de Cristo en la cruz, no se lo dan. Los emocionan los testimonios, los emocionan las experiencias, pero no los emociona. Porque la emoción nada más es bonito, ¿no? También hay una emoción donde te acongojas, te deprimes. Una emoción donde tú, ¿qué? Te quebrantas. ¿Por qué? Para mí no es grato, mi hermano, ver el Vía Crucis. Yo veo el Vía Crucis y van todos ahí, que ejemplificando, escenificando, hermano. Me basta y me sobra con leer que Cristo murió por mí. Eso hace que el corazón me llora sangre. Me rasga por dentro saber que Cristo, todo lo que pasó mi Señor, todavía como para ir a verlo. No es un espectáculo, hermano, no es una película, pero a muchos les gusta andar ahí. Y aunque lo escenifiquen, nunca van a poder escenificar un poquito de lo que sufrió el Maestro. Nada. Ni aunque se mueran, y varios han muerto. No conocen, ignorantes de las Escrituras, no saben que está escrito: maldito el que es colgado en un madero. O sea, lo malo, la maldición. Y tú vas a escenificar la maldición. No, mi hermano. Sin embargo, hay varones elocuentes, poderosos en las Escrituras, que hablamos eso. ¿Y qué hacen? Nos señalan, nos tiran de locos. No, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Pero sí tenemos que aprender. Cuando alguien me viene y me dice: hermano, se le chispoteó aquí, o creo que puede completarlo más, lo recibo, lo analizo, retengo lo bueno y desecho lo que no me estoy. Y así es, hermano. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser nobles, respetuosos, reverentes. Pero hay pastores que no se esponjan. No, tú qué sabes, y además yo vi, híjole, si no reciben. No reciben exhortación, no reciben consejo, no reciben el qué. Entonces, esa postura de Apolos habla de un varón que en verdad seguía a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que era un judío. Era un judío. ¿Qué hacían los otros judíos cuando Pablo les quería enseñar la palabra, como Aquila y Priscila se la enseñaron a Apolos? Apolos la recibió y dijo: ¡wow! Se impresionó de tener más información, él quería más de sus judíos. ¿Qué hizo? Lo atesoró. Pero ¿qué hacían los otros judíos? Querían matar a los que les llevaban la contraria, a los que no estaban de acuerdo con sus fechorías. ¿Qué diferencia entre judíos? ¿Qué diferencia entre cristianos puede haber? Mira, hermano, es que eso no es tan poderoso como usted le echa mucha crema a los tacos. Mire, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, crucificado y resucitado, eso es poderoso. Eso cambia vidas, eso salvó almas, salva almas. Ay, no, hermano, es que a la iglesia no le gusta escuchar, es muy aburrido, el Cristo sangriento. No, hermano, hasta da miedo, se siente no sé qué. Es que eso nos llamó Cristo, a eso nos llamó Dios, a
El Evangelio es Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo sangriento. Hay miles de historias en la Biblia que nos enseñan, pero todas apuntan y dan enseñanza. ¿A quién? Hacia Cristo. ¿A poco David y Goliat da enseñanza? Claro que sí. El gigante que se presenta a ti como si fuera un gigante invencible que nadie lo puede derrotar, el diablo, contra un pequeñito tú. ¿Pero qué? En las manos del Dios Todopoderoso, en las manos del Dios vivo, dirigido por Dios. ¿Y qué pasó? Le bastó el más pequeño del pueblo de Dios para derrotar al gigante del mundo. ¿Quién es el que puede hacer eso? Cristo lo hizo. Todo apunta hacia el Señor. ¿Qué enseñaba Pablo? Eso. ¿Qué enseñaba Apolos? Conociendo eso, pero te imaginas a alguien que conoce de Dios, de X religión, que tú lo ves y dices, sí, pero le hace falta conocer a Cristo. ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo tú puedes ser partícipe, instrumento para que se levante un predicador? ¡Wow! Ungido por el Señor, poderoso en las Escrituras y elocuente, y que Él dice la palabra que muchas veces la gloria es de Él, pero también te imaginas que uno de esos diga, pero si no hubiera sido por aquella que se dejó usar por Dios, yo no estaría aquí. Y tú le das la gloria a Dios, fuiste tú, Señor, el que me mandó, yo solamente te obedecí. Pero el saber que somos instrumentos de Dios basta y sobra. Entonces, poderoso es nuestro Señor. Entonces llegó Apolo, mi hermano. Entonces, cuando él recibió las nuevas buenas de salvación por parte de Priscila y de Aquila, se convirtió en un predicador cristiano eficaz. De por sí ya era un excelente predicador, pero se convirtió en un predicador de veras. No bajo mis estándares, no para que yo me diga, soy un predicador bueno, no, bajo los estándares de él, que Dios te diga, este es mi predicador. Hermano, pero cuando, muchas veces puede ser así, nos pueden estar temblando las piernas aquí en el altar, hermano, ya enfrente, pero cuando el Espíritu Santo te llega y te empieza a usar, wow, poderoso es el Señor. Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, dice que era un varón originario de Alejandría. Alejandría era una ciudad importante de Egipto ubicada cerca de la embocadura del río Nilo. En el primer siglo contó con una gran población judía. De este modo, aunque Apolo había nacido fuera de Israel, era judío, pero no había nacido en Israel, fue criado en un ambiente cultural judío. Por eso es que él conocía las Escrituras. Entonces, cuando dice la palabra poderoso en las Escrituras, esta frase se emplea solo aquí y se refiere al conocimiento que Apolo tenía del Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras. El Nuevo Testamento son las buenas nuevas de salvación. Ese conocimiento, combinado con su elocuencia, le permitía derrotar a los opositores judíos en un debate público. ¿Qué va a pasar el día, mi hermano, que tú te topes con un hermano? No hablamos de empezarlos en la tele, en un YouTube, te graben, no, hermano. ¿Qué va a pasar el día que tú tengas un debate con X persona de X religión? ¿Tienes suficiente conocimiento para presentar defensa del Evangelio? Todos dicen que sí. Cuando vayamos allá a predicar la palabra de Dios, a donde Dios nos mande allá afuera, vamos a ver si es cierto. Es bien bonito. Yo quiero hacer milagros. Todo el mundo quiere hacer todo, pero nadie quiere predicar la palabra de Dios. No quiero decir que es malo. Todo el mundo dice que yo llevo los refrescos, yo llevo el arroz, yo llevo esto. Sí, hermano, es bueno. Pero nosotros no fuimos llamados a darles de comer a los de allá afuera, fuimos llamados a predicarles el Evangelio. ¿A poco no? Es bien bonito toda la emoción. ¡Ay, qué bonito! Vamos a predicar el Evangelio allá afuera. Pero cuando estás allá, oiga, yo tengo una pregunta. A ver, dígame, si su Dios es tan bueno, y es tan fuerte y poderoso, invencible, todopoderoso, ¿por qué hay tanta hambre en África? Ay,
está ocupado el pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Debería ser como Apolos, elocuente y poderoso en las escrituras, que puedas tú, se supone que eres un experto. ¿Qué venimos aquí? A aprender. Pero si me estoy durmiendo en las prédicas, es más, si no vengo a las predicaciones, a la casa de Dios, ¿qué les voy a contar allá? Lo más fácil, ya sé, les voy a contar mis 4 aventuras. Les voy a contar que el otro día fue a hacer chis y que se me apareció una llorona que estaba allá arriba y que le dije, te reprendo, Satanás. Y que de repente se hizo bonita, voló. Y no era la llorona, era simplemente una sábana que se voló, una casa donde estaba haciendo aire. Pero así son. Es bien fácil andar contando aventuras, testimonios, pero eso no. Cristo no nos llamó, ni los apóstoles nos están enseñando a predicar eso. ¿Qué nos dicen? Que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Cristo dio una comisión, ¿cuál? Y predicar el evangelio a toda criatura, porque yo los crié, yo los hice, yo los creé. Pero ya no creo, ya no quiero que sean solamente mi creación, quiero que sean mis hijos. Y el que creyere y fuere bautizado, o sea, que puede haber muchos que se bauticen, pero que no creen. El que creyere y fuere bautizado, por lo que creyó, por eso se bautiza, ese será salvo. Poderoso del Señor. Vamos a hablar más de eso, hermano. Entonces, ese conocimiento combinado con su elocuencia le permitió presentar defensa de manera poderosa ante los judíos opositores al Evangelio. Poderoso nuestro Señor. Versículo 25. Además, había sido instruido en el camino del Señor. Esto también es bien importante y hay que entender a qué se refiere con el camino del Señor. Muchas veces pensamos que es la vida, que es lo que nos va dirigiendo. Fíjate lo que va a decir la palabra. Y con espíritu fervoroso hablaba. ¿Cómo hablaba? Con espíritu fervoroso. ¿Qué es fervoroso, mi hermano? ¿Quién puede darme la idea o quién puede darme de una manera concreta qué es fervoroso? Porque eso también es importante, mi hermano. ¿Qué es fervor? Fervoroso. Porque no es como que es el arte de nada. Vamos a definirlo de manera concreta y de manera ahora sí que como debe de ser. Poderoso es el Señor. Ya busqué la definición. Fervor quiere decir devoción, intensidad en el sentimiento religioso, pero no es emoción. Nota esto, es muy diferente la emoción a devoción. ¿Qué quiere decir? Que si Apolos predicaba con fervor, que predicaba de manera fervorosa, predicaba con devoción, con pasión, predicaba con intensidad en el sentimiento. Eso solamente se puede lograr de una manera. ¿Cómo es, mi hermano? Conociendo la Escritura. Si tú no amas a Cristo, si tú no conoces a Cristo, ¿cómo vas a tener fervor? ¿Cómo vas a tener sentimiento para predicar su palabra? ¿Cómo? Ese es un punto muy importante, mi hermano. Fervor también quiere decir entusiasmo, quiere decir ardor, quiere decir eficacia con que se hace algo. Fíjate todo lo que encerraba la predicación de Apolos. Admiración también quiere decir fervor, adoración hacia alguien o algo. Fíjate todo lo que quiere decir esta palabra. ¿Cómo lo hacía Apolos? Con todo esto, hermano. Entonces, y con espíritu fervoroso hablaba. ¿Cómo es como tú hablas? Cuando tú predicas la palabra, ¿suenas que tienes flojera? ¿Suena como que ni tú te crees lo que estás predicando? ¿Cómo es, mi hermano, que suena tu palabra? ¿Cómo suenas tú cuando predicas el Evangelio? ¿Qué decía? Apolos fue y predicó el Evangelio en la sinagoga. ¿Sin qué? Sin temor. ¿Tú predicas el Evangelio sin temor? ¿O todavía ni empiezas? No me acuerdo. Eso nos va a pasar todo el momento, mi hermano. Pero si tú tienes y has leído este libro, no te vas a acordar de los versículos especiales y cómo es.
dónde está exactamente a lo mejor, pero sabes ojear y sabes, ese está, ya me acordé, el tercer viaje misionero, Pablo, en el libro de los Hechos, y vas a saber, ojeas, aquí está. Y el Espíritu te va a ayudar. La pregunta es, ¿tenemos miedo a predicar? ¿Predicamos con intención? Ahora, es muy diferente a los gritos. Y todo, ¡wow! No, hermanos, él trae fuego. Muchas iglesias piensan que eso es fuego, gritos, alboroto, ademanes, manotazos, pero de palabra de Dios, nada. Otros, por otra parte, los escuchas predicar y te arrullan. No creen en lo que están predicando. A veces la congregación se está durmiendo y no es por el diablo, es por el predicador. A lo mejor ni siquiera cree lo que está predicando. Entonces, hermanos, ni mucho, pero tampoco tengo jetones ahí con un sueño predicando así. No, hermanos. Aquí hay un ejemplo de Apolos. ¿Cómo predicaría Pablo? Con poder. Tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con el poder. ¿De ti? No le pongas tu crema a los tacos, deja que lo haga. Que lo que tiene que sonar a exhortación, suene a exhortación. Y si no es mediante el Espíritu de Él, no va a sonar a exhortación. Es como cuando el policía te dice, ¡alto! Ahí tú dices, ¡ay, ese chiquitito, viejo loco! No te proyecta autoridad. No es miedo, no te proyecta autoridad. Pero cuando alguien está aquí y tiene al Espíritu Santo, la exhortación suena a exhortación, y por eso muchos ya no quieren venir. Ay, es que sonó bien feo. No, ese pastor me regañó. No, fue él. Suena a exhortación. Pero también está la palabra que suena suave. Y dicen, qué bonito habla ese pastor. Pero también el abuso de hablar suave es malo, porque se hacen cristianos de chocolate. Un poquito de calor, se le derrite. No, yo no voy a ir ahí. Ese habla muy feo, grita muy feo. No. Habrá veces que la palabra va a pedir que hables con autoridad y a veces va a pedir que hables suave, que suene como tenga que sonar. Poderoso es el Señor. Entonces dice, y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Para allá vamos, hermano. Poderoso es el Señor. Vamos a comenzar primero con el camino del Señor. ¿A qué se refiere la Escritura cuando está hablando con el camino del Señor? ¿A qué se refiere? El camino del Señor, mi hermano, era una parte en la que se dirigía al Antiguo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? Que no incluía la fe cristiana. Cristo todavía no había venido. Acuérdate que el Antiguo Testamento hablaba de que el Mesías iba a venir, pero aún no venía el Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento usa mucho esta frase, el camino del Señor, para describir los parámetros espirituales y morales cuya observación Dios requirió de su pueblo. Un camino donde el pueblo tenía que caminar. ¿Para qué? Para llegar a encontrarse con Él. Y hay muchos versículos, te voy a leer solamente 3 o 4. Te voy a leer, por ejemplo, apúntalo, Génesis 18, 19. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor. Por ejemplo, está ese, Jueces 2:22. Esta era una prueba para Israel, para ver si se esforzaban en volver al camino del Señor. Está tremendo. Proverbios 10:29, mi hermano. El camino del Señor fortalece al perfecto, pero destruye a los que hacen mal. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6. Se entregó de corazón a los caminos del Señor y quitó del medio de Judá los lugares altos y las imágenes de acera. Y hay uno que me gusta, este está poderoso. Ezequiel 18:25. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor
no son rectos, pero en verdad no son rectos. ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Tremendo eso, ¿verdad? Lo voy a repetir. Tal vez ustedes digan, los caminos del Señor no son rectos, porque así ya vamos a decir que no nos conviene, no nos gustan, porque nos alinean, porque nos disciplinan, porque nos ordenan. Y hay muchos que no les gusta el orden. Un poquito de orden, dejan de venir a la iglesia. Entonces, pero en verdad no son rectos los caminos del Señor, no más bien son nuestros caminos los que están torcidos. Poderosos el Señor. Ahora, cuando dice el bautismo de Juan, que solamente conocía el bautismo de Juan, ¿qué quiere decir eso? Andaba. Ahora sí que las cosas de Dios, en el camino de Dios, pero se quedó hasta Juan. Pero Juan fue el último de los profetas, y de ahí entonces, ¿qué vino? El Nuevo Testamento. Vino las buenas nuevas de salvación, ya no ser salvos por la ley, sino por la gracia. Entonces, a pesar de su conocimiento, hablando de Apolos, del Antiguo Testamento, Apolo no entendía del todo la verdad cristiana. Así hay muchos allá, que inclusive ahí están en iglesias cristianas que no entienden el todo de la verdad cristiana. El bautismo de Juan, ¿a poco no es lo mismo? O sea, es que es bautismo, ¿no es lo mismo? ¿Será lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo en el nombre de Jesús? Díganme ustedes. Vamos a ver. El bautismo de Juan tuvo el propósito. ¿Qué era? ¿Por qué se bautizaban? ¿Qué les decía Juan? Raza de víboras. ¿Quién les dijo que por bautizarse no se van a ir al infierno? No lo decía así, pero lo que proyecta decir, lo que va a entender. ¿Quién les enseñó de la ira venidera? Produzcan frutos de arrepentimiento. No porque se bauticen se van a salvar, sino producen frutos de arrepentimiento, aún bautizados, se van a ir al infierno. Eso es bien importante. Es el bautismo de arrepentimiento. Entonces, el propósito del bautismo de Juan era preparar a Israel para la llegada del Maestro. Y si vemos los tiempos, que dice mismo Juan cuando ve al Maestro, yo necesito que tú me bautices a mí, tú vienes a mí. Sí, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Y después vamos a ver. Entonces, continuemos. Por ejemplo, Lucas 1, 16 y 17. El 16 nada más. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Por ejemplo, hay otro punto. Hay una parte, Mateo, Marcos, en la comisión, que dice que el que fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego lo vamos a estudiar a fondo. Esa grande controversia. ¿Cómo se debe bautizar? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿Cómo bautizaba Juan? Gloria a Dios. No, por eso estamos estudiando. Pero hace falta que de repente nos quedemos y nos esforcemos. A lo mejor tenemos la respuesta, a lo mejor no. Por eso venimos aquí, para obtener las respuestas. Entonces, por ejemplo, Juan nos bautizaba, pero ahora sí énfasis que es bautismo de arrepentimiento. Pero cuando el Señor muere, su Espíritu Santo viene, ya lo estudiamos en Hechos. Pedro recibe el Espíritu Santo, todos reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar su palabra sin temor. ¿Cómo es posible que Apolos, aún así, predicaba sin temor? ¿Y cómo eran que los discípulos, cómo los cristianos pueden predicar con temor? Es más, predican por temor. Pero habiendo tenido el Espíritu Santo, empezaron a predicar hasta que les expliqué. Pedro les lanzó un sermón tan delicioso que los sacudió y dijeron: híjoles, ahora podemos ver qué fue lo que hicimos con él. Que se desesperaron, se sintieron mal y dijeron: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué les dijo Pedro? Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse
Esto es lo que se empezó a predicar, esto es lo que predicaban los apóstoles, no andaban predicando. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único suficiente Salvador? Y ya de ahí, ¡pum!, nunca se vuelven a aparecer en la iglesia. No. ¿Qué dijo? Pedro dijo, arrepiéntanse. El bautismo de Juan ya está incluido aquí. Pero no solamente dice eso, dice, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo en el bautismo de Juan se iban a bautizar en el nombre de Jesucristo si aún Cristo todavía no moría? Aún no se hacía obvio a los ojos inclusive del reino de las tinieblas que Cristo iba a morir por todos. Pero en el tiempo de Pedro ya se había hecho visible que había alguien que dio su vida como pago por todos. Por eso es que tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pero ahora la pregunta es, ¿será incorrecto que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estamos hablando que Apolos no es que estuviera atrasado, pero había algo más actualizado que Apolos tenía que recibir. El que una persona hable en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se quedó en el Antiguo Testamento. Se quedó en esa parte. Necesita él caminar hacia el siguiente paso, necesita actualizarse. ¿Qué es lo actualizado? Que Cristo ya murió. Entonces ahora, en vez de hablar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora tenemos que hablar en el nombre ¿de quién? ¿Por qué? Porque Él consumó todo, porque Él fue el que se dio por nosotros. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre ¿qué? Entonces, ¿por qué se aferran los trinitarios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se aferran los unicitarios? Porque es que ahí hay una línea bien fina, que yo siempre he dicho, y yo concuerdo, yo lo he dicho, también lo prediqué hace años. Si la palabra me dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si me dice que hay una Trinidad, yo no tengo problema. Pero si voy siguiendo la secuencia, no es lo mismo. ¿Qué es lo más actualizado, hermano? ¿1800 o 2024? ¿Qué es más actualizado? 1800 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, ¿qué es lo más actualizado? Lo que pasó después. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús. ¿O es que Pedro no sabía? No, Pedro sabía lo que estaba predicando. Pedro había recibido las instrucciones del mismo maestro y todos lo entendieron. Nadie de los discípulos, de los apóstoles, predicó algo diferente a el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Dios Padre, porque sí es verdad que si a Dios le plació escribir su escritura de esa manera hablando, Pablo en todo momento dice, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a explicar eso? ¿Cómo voy a poner a querer implantar ahí a fuerzas la unicidad si me está hablando mismo Pablo? Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que Pablo no sabía? ¿Que Pablo era torpe? ¿Que se le chispoteó? No voy a hablar con cosas absurdas. Si la palabra dice así, me sobra y me basta. Pero yo sé que para expulsar a un demonio, que para todo es bajo el nombre de Cristo, porque a Dios le plació darle todo el poder al nombre de su Hijo. Tan sencillo. ¿Y qué hace Dios? Él es Dios, Él está sentado en su trono de gloria. Su Hijo vino, pero es que Jesús es Dios. Sí, sabemos que es Dios. Dice Filipenses que Él es Dios, pero si Dios permitió que se diera de esa manera, como un Dios Padre protector y un Hijo que vino a dar su vida y después un Espíritu Santo como consolador, ¿por qué nos cuestionamos y peleamos los cristianos y debatimos y peleamos por todo? Mejor vamos allá a predicar el Evangelio. Pero luego lo explicaremos de otra manera, ya me extendí ahí. Entonces, por ejemplo, está esa parte, Hechos 2:38. Poderoso es el Señor. Pero está otra parte, San Mateo 3:6. Juan Bautista bautizaba y las personas confesaban sus pecados. Entonces, una cosa es que ellos
se arrepienten y confiesan sus pecados, pero aún no estaba aquel que los borraba. Hasta ese tiempo llegaba hasta ahí, pero cuando Cristo murió, ahora había alguien quien borraba y ahora hay alguien quien te borra y que te limpia todos esos pecados. Su nombre es Cristo Jesús, Jesucristo de Nazaret. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Pero si yo no entiendo, me hago bolas, si los hago bolas y les digo que no y se bautizan en algo que no es algo de lo que está escrito, ¿serán salvos? ¿Sobre quién va a caer la sangre cuando esa persona muere? Sobre el que le predicó. ¿Ves la responsabilidad de predicar el Evangelio como está escrito? Podrás pararte delante de mira, Nenita, tú le predicaste tu testimonio, este se salvó, pero se bautizó en nombre de quién sabe quién. No aceptó a mi Jesucristo, lo despreció, pero iba a la iglesia y se perdió. Esa sangre va a ser cargada sobre la persona que está predicando. Por eso es tan delicado. O sea, no es de que se perdió, se fue al infierno, ni modo, ¿para qué no acepta a Cristo? No. Muchas cosas van a repercutir y recaer en nosotros. A ver, Juan Carlitos, pero ¿por qué tú les dijiste que es en el nombre de Jesús? ¿Por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque aquí está, Señor, mira, aquí dice Hechos 2:38, dice que tú le diste la potestad, tú le diste todo el poder al nombre de tu Hijo Jesucristo. Y como Él fue el que murió en la cruz por mí, según tu palabra, está bien, pasa al gozo de tu Señor. Es lo delicado, mi hermano. La tremenda responsabilidad de predicar un evangelio light a predicar el evangelio puro. Entonces, Apolos aceptó ese mensaje y hasta reconoció a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, lo que no habían hecho los judíos de la sinagoga. ¿Qué hacían? Rechazaban que no era el Mesías, que no, porque ellos pensaban que el Mesías iba a ser como un Rambo, un ametrallador y que iba a decir, ¿dónde están los romanos? Porque ellos pensaban, suena sarcástico, suena absurdo, pero ellos siguen pensando que el Mesías va a ser algo así, que era alguien que los iba a librar de Roma. No, el Mesías venía a librar a su pueblo del pecado. Algo mucho más. Ahora ya están libres de Roma todos los judíos y ni aún así aceptan al Mesías. Ni aún así, ya no tienen yugo, ya no son esclavos, ya no están bajo conquista y aún así no aceptan al Mesías. ¿Qué quiere decir? Están esclavizados al pecado, a su rebelión, a su necedad, a su torpeza, a su muchas cosas. ¿Qué quiere el Mesías cuando venga otra vez? Que se liberen de eso. Entonces podrán ver a Cristo como el Mesías que ya vino. ¿Qué dirán? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les vas a decir? Bautícense, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Allá vamos. Entonces, Apolos aceptó al Mesías, a Jesucristo como el Mesías que Israel estaba esperando, pero no entendía las verdades cristianas básicas como el significado de la muerte y la resurrección en Cristo. Se había bautizado, confesó sus pecados, pero no entendía cómo moría ni cómo resucitaba. ¿Por qué? Porque Cristo estaba todavía en eso, pero no le había sido a él, no es revelado, no le había sido enseñado. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, como el nuevo pueblo de Dios, ya no son los judíos, ya no son los nacidos de Israel nada más, ahora son los gentiles que aceptan a Jesucristo, que daría testimonio de él al mundo. Era un típico creyente redimido del Antiguo Testamento, pero le hacía falta ¿qué? Como decía el versículo 24, tenía conocimiento de las Escrituras, pero le hacía falta conocer las Escrituras hablan y apuntan a alguien. ¿Hacia quién apuntan? Hacia Cristo. Le faltaba conocer a él. Se sabía todo el proceso, pero le faltaba conocer al autor, al protagonista. 26. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Esa parte, el camino de Dios, lo empezaron a adiestrar, le empezaron a enseñar la verdad divina, instruyéndolo en la plenitud de la fe cristiana. ¿Cuántos pueden venir aquí
que sepan de la Escritura, pero que no tengan clara o que no tengan un contexto completo de lo que es la vida. Cristo, ay, yo no sabía eso. ¿Cuántos ya se bautizaron y cuando escuchan la palabra de Dios, cuando se explica, se expone y predica la palabra de Dios, dicen, yo no sabía eso, yo no me bauticé por eso, a mí me emocioné, me dijeron que tenías que bautizar o te vas al infierno? ¿Cuántos no son así? Y al escuchar la palabra de Dios, pero como está escrita, dicen, no, yo no lo hice de esa manera, me tengo que bautizar. ¿Cuántos se dan cuenta que se habían estado engañando y dicen, ya no me quiero engañar más? Ahora quiero bautizarme, pero quiero seguir a Cristo. Versículo 27. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando él llegó, fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído. Ya sabemos dónde estaba Acaya, ya sabemos que Gallo era el procónsul de ahí, con qué había pasado en el capítulo, en los versículos anteriores. Entonces es interesante cómo escribían a los discípulos. Estas eran como cartas de recomendación y eran muy comunes en la iglesia primitiva. Se anunciaban que iba a ir fulano, que iba a ir merengano, que lo recibieran porque era un hermano de Cristo. ¿Qué hacía la iglesia? Lo apapachaba, lo recibía con amor. Los cristianos de Éfeso escribieron para informar a los hermanos de Corinto que Apolos ya era un cristiano. Eso es importante. Por eso, si de repente puede llegar aquí cualquier pelangón y decir, ay, yo soy un predicador, ¿qué tiene que tener? Una carta, el respaldo de alguien, de una iglesia, de un pastor. Pero hay muchos predicadores que no tienen iglesia, son evangelistas pero no tienen pastor. No, eso es antibíblico, no están en el orden. Todo evangelista tiene que tener un pastor, todo predicador tiene que tener un pastor. Si de repente piden, o yo lo mando, hermano Pedrito Salón, vaya usted a predicar allá 7 pilares, no puedo ir yo, pero vaya usted en mi nombre. ¿Qué hago? Mando un mensaje de texto al hermano Hugo, ¿sabe qué? El hermano Pedrito es predicador de aquí, varón poderoso en las Escrituras. ¿Qué pasa? Lo recibe. ¿Por qué? Tiene un respaldo está en orden. Pero hay mucho predicador que no tiene pastor, que no tiene autoridad. Hay grupos musicales, todos los grupos musicales que te puedas imaginar de la farándula cristiana, todos deberían tener un pastor. Ay, pero yo soy bien hermano, ¿cuál es tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? No tenemos iglesia, entonces estás fuera del orden de Dios. Aquí no se parará nadie que esté fuera del orden de Dios. Todos los que van a venir a predicar aquí tendrán, yo me asesoraré de que estén en el orden de Dios. Entonces, eran como cartas de hermano, empezaban a anunciar y ahora sí que es de confianza. Yo lo mando, sí, ese hermano ya dio testimonio de que con sus actos de que es mejor dar testimonio con nuestra manera de dirigirnos, de actuar, con nuestras obras, que decirlo de palabras. Que mejor cuando demos testimonio sea precisamente con eso, con obras, con acciones. Entonces, versículo 28. Pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Excelente aprendiz. No se quedó en el Antiguo Testamento. ¿Ahora qué hacía? Ahora predicaba a Cristo y Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir Cristo? Era el Mesías. Cristo era el Mesías. ¿Qué hacía? ¿Qué predicamos nosotros? ¿A Cristo como qué? ¿El de las películas? ¿La superestrella de las películas? Muchos proyectan y predican a Cristo como un milagrero. Muchos lo proyectan y lo predican como el de las películas. De pelo largo, de barba, y que siempre está bien, con una voz bien suave, con una voz que siempre dice que Él quiere bendecir a todos y que nunca reprende a nadie. ¿Te has dado cuenta que en las películas hacen más énfasis a ese Cristo alcahuete, a ese Cristo que es todo amor, y pocas veces pasan al Cristo que lo querían matar porque les predicaba la verdad a los judíos? Ojalá pasara eso en la televisión abierta. Vas a ver como nadie, muy poquitos veían
las series de Cristo, pero todos ven a Cristo que milagros, que te va a hacer bien, tiene la respuesta a todo, pero proyectan a un Cristo creado, no es el Cristo de las Escrituras, no es el Cristo sangriento. Yo te puedo decir que cuando veo las series, hay muchas partes que son mis favoritas, pero cuando veo las series de Cristo, la única parte en la que yo ya no puedo pasar es la crucifixión. No puedo ver eso. Me duele el corazón de ver cómo mi Dios lo que le hicieron por mí. Y me siento impotente. Esa fue una de las principales causas cuando yo lloré por Cristo. Yo dije, no puedo, ahora entiendo, Señor, lo que es la crucifixión, algo que nunca me enseñaron, que nunca me predicaron, sino nada más vean el catecismo porque no jodas, vas a hacer tu primera comunión, te vamos a bautizar para que si te mueres no te vas a ir al limbo. No, tantas cosas que se han metido. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento, pero arrepentimiento es la parte media, falta algo más, el que puede limpiarte y borrarte todos esos pecados. ¿Con qué? Con el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. En un día como este, ¿no crees que sería algo muy bueno predicar a todos los que andan en las procesiones? Pregúntales un día, no busco pelearles así, bueno, que se sienta que tú eres un predicador entendido, maduro, porque luego llegan, a ver, díganme, ¿qué pretenden con eso? Se te ve la soberbia a flor de piel, se te ve la altanería, gracias, hijo de Dios, se te ve todo a flor de piel. Yo eso también, chavo, chusma, ¿no? Primero predícate a ti para que se te quite esa cara de amargura, esa cara de soberbia, y después vienes a predicarme. No, con reverencia. Oye, una pregunta, pero no busco contender, no busco pelear, nada más que quiero saber. ¿Me puede hablar acerca de eso que están haciendo? No, mire que esto es para representación. Oiga, pero Cristo ya murió una vez. Todo eso está escrito en su palabra. ¿De qué nos serviría? No cree, díganselos con reverencia. ¿No cree que de qué nos sirve ejemplificar o escenificar todo eso si en todo el año nos olvidamos de eso? ¿A poco no? ¿No sería mejor cambiarlo al revés, dejar de escenificarlo, mejor leer su palabra? ¿Qué es lo que si él dejó su palabra? Pues hay que leerla, hay que estudiarla. Entonces, Apolos lo entendió. Fue como se espera que muchos cristianos sean cuando les habla para que su entendimiento, para que su conocimiento se aumente. Y entonces que se hagan varones poderosos en las escrituras. Poderoso es el Señor. Vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Y no se pierdan la siguiente enseñanza, porque vamos a más, mis hermanos. Vamos a más y vamos a hablar de Pablo en Éfeso, y el tercer viaje misionero se empieza a poner cada vez todo mucho mejor. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Damos gracias, Padre.